Fantástico. Bueno, pues un saludo a todos y a todas. Aquí estamos otra vez en la aventura de la política social, en nuestra asignatura del segundo curso del segundo cuatrimestre del grado de trabajo social, donde o además hoy vamos a empezar un tema nuevo. Y antes que se me olvide, os recuerdo que la semana que viene no tenemos tutoría, que la semana que viene es Semana Santa. Entonces, haya o no haya Semana Santa, no son días lectivos en la UNED de Sevilla, con lo cual, que es por la que nosotros nos regimos, y cortamos la emisión y lo cortamos todo. Entonces nos vemos en 2 martes después de esto. O sea, el próximo martes no, el siguiente martes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar tema nuevo. En este caso sería el siguiente de los que estamos dando. Yo os voy dando el número del tema del manual, ¿vale? Para que todo el mundo pueda seguirlo bien y no tengamos ningún problema, ¿vale? Ese tema, en este caso, por el libro, creo que es el tema 5, efectivamente, tema 5 de política social. Ese tema 5, un momentito, que ajuste aquí un par de detalles para que no tengamos problemas. Eso es perfecto, maravilla, maravilloso, vale. Os decía, es el tema 5 de política social que imagino que ahora lo estáis ya viendo, a mí me sale como que se está emitiendo, ¿vale? Espero que no haya ningún problema. El tema 5 que es política social europea, bueno, en el libro se llama Política Social Europea, el principio del Better Regulation, ¿vale? Vamos a trabajarlo, vamos a ir viendo diferentes cuestiones. Como sabéis, estamos trabajando con un manual nuevo, se ha ampliado bastantes cositas muy interesantes, se ha ampliado información con referencia a los temas que estábamos dando en el anterior manual, que estaba bien, pero ya sabéis, se había quedado un poquillo desfasado y estamos trabajando contenidos muy, muy interesantes. Este tema en concreto, que es el tema de política social, es un tema que está bastante mejorado, bastante ampliado y bastante interesante y bastante adaptado a las últimas cuestiones, sobre todo porque además da información que el otro contenido del anterior libro pues no tenía esa información y muchos de vosotros teníais dudas sobre algunas de las cuestiones que ya vienen aclaradas en el manual que vamos a seguir nosotros para el examen de política social, ¿vale? Bueno, he aprovechado para limpiar las gafas. Vale, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer precisamente es trabajar con cuestiones que, pues, como veis, son fragmentos tomados, fragmentos tipo foto, es decir, yo no he recortado el libro, por favor, fragmentos tomados de imágenes del manual de política social, donde viene un apartado, ¿no? que os pongo yo aquí en este caso, cómo funciona la Unión Europea. Hay una tabla, que es la tabla 1 que está bastante bien, donde vienen principales organismos europeos para el desarrollo de las políticas sociales. No son ni los únicos, ni mucho menos, ¿vale? Pero el autor en este caso hace una selección que creo que es muy acertada porque lo primero que hace es ubicar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hombre, pues un órgano fundamental que es el Consejo Europeo. ¿Vale? El Consejo Europeo, en este caso lo pone aquí, es el que delimita cuál es la dirección de la política de la agenda social, ¿vale? Estamos hablando de órganos de gobierno, el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, perdón, que va a dar las directrices básicas, ¿vale? El Parlamento Europeo, ya sabéis lo que es, que además lo votamos y todo. Ese Parlamento es el que votamos nosotros cuando son las elecciones, que en este caso es el que ejerce la función legislativa, marca las grandes leyes, ¿vale? Y directrices de la política comunitaria, política europea, ¿vale? Y regula y además da voz y voto a las diferentes personas de la Unión Europea, ¿vale? A través de los representantes que de una forma u otra pues han votado y los tienen en ese Parlamento, ¿vale? Hay una entidad, en este caso, claro, que se llaman principales organismos europeos para el desarrollo de políticas sociales. Vale, bueno, lo han metido aquí. Se menciona también en el manual el anterior, que es el MISOC. Lo tenéis aquí, Mutual Information System on Social Protection, ¿vale? MISOC. O lo que es lo mismo, es una base de intercambio de información sobre protección social de los Estados miembros. ¿Esto da política social a las personas? No. No da nada de política social. Es un organismo de intercambio de información entre los estados, ¿vale? Permite hacer estadísticas, comparativas, ve temas de presupuesto, pero no estamos hablando de que genere ningún derecho a los ciudadanos, ¿vale? De esto Europa va a tener mucho, es decir, va a tener mucho palabrería, pero poco de ejercicio efectivo para asegurar
la política social o los derechos de bienestar de los ciudadanos, muy poquito, ¿vale? Sí es verdad que te va a dar la razón, pero al final es el Estado miembro el que tiene que ejecutar o llevar a cabo lo que sea que dicen esas directrices, y sí es verdad que en política social va a financiar bastante la Unión Europea, y también es verdad que de lo mejorcito que tienen de política social, casi exclusivamente, es lo que tenga que ver con empleo o empleabilidad o inserción laboral, ¿vale? Que es la base fundamental de la política, de la política social europea, ¿vale? Pero bueno, no vamos a adelantarnos mucho, pero más o menos para que veáis por dónde van los tiros. Entonces vais a encontrar entidades como esta y se pone eso de política social que tiene, pues nada, que está ahí, simplemente un intercambio de información. También está la Comisión Europea. La Comisión Europea, en este caso, es el que manda de verdad. Esta gente son los que mandan de verdad. Ostenta el poder ejecutivo y propone unas leyes, las adopta y observa que se cumplen, ¿vale? La Comisión Europea prácticamente está por encima del Parlamento Europeo en muchos casos y al final es la que manda, ¿vale? Es un órgano, funciona de manera distinta a los estados, ¿vale? Está el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que esa es la que manda, vamos, realmente es poder ejecutivo. Luego está la European Social Police Network, o ESPN, ¿vale? Que la tenéis ahí, que es otra base de datos de intercambio de información, que es información, asesoramiento, análisis y experiencia académico sobre política social de la Unión Europea, países vecinos y terceros países. Es decir, para estudiar, hacer investigaciones está muy bien. Acudir a esas bases de datos está muy bien, ¿vale? Pero son de intercambio de información, es decir, para ver cómo está el tema, ¿vale? También es verdad que esta entidad, que es de intercambio de información, que además tiene unos presupuestos, ¡buah!, que son una pasada, apoya a la Comisión, que es la que manda, en el seguimiento del progreso de los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de derechos sociales. Es decir, esta es la que le da la información a la Comisión para saber si lo están haciendo bien o mal, o para más o menos diagnosticar cómo va el tema de las políticas sociales en todos los países y Estados miembros, ¿vale? También estaría el Comité de Protección Social, os lo pone aquí el libro, fomenta la cooperación en materia de protección social, ¿vale? Entre diferentes, siempre es entre diferentes Estados miembros, supervisa la situación social de la Unión Europea y la evolución de las políticas de protección social de los propios Estados miembros, y también informa sobre inclusión social, sanidad, prestaciones de dependencia y pensiones. Si os dais cuenta, todo es información, intercambio de datos, etcétera, 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 pero no son garantes, no son ejecutores directos de políticas sociales sobre los propios ciudadanos, lo cual es una lástima porque esto al final lo terminan dejando en los Estados miembros, con lo cual dejan muy desangelado al ciudadano de base. Y es verdad que sí, es verdad que tiene fondos específicos para financiación, que eso sí es la ayuda más importante que se pueden obtener de la Unión Europea, sobre todo de los países que reciban fondos, ¿vale? Os pongo arriba, perdonadme, pero eso no viene en el libro, evidentemente, mucha política social, pero poca política social, ¿vale? Aquí mucho apartado de política social, hacemos mucha política social, pero luego no ejecutan política social real que el ciudadano lo vea a nivel personal o la afecte. Y a mí no me garantiza un colegio, ni una pensión, ni me la da, ni me la busca. Entonces es una reflexión personal del profe, un poco para que se vea también cómo los ciudadanos ven la Unión Europea, porque la ve un poquito alejada, evidentemente está súper alejada, ¿vale? En cualquier caso, la Comisión Europea gestiona las políticas sociales y el bienestar de la Unión Europea mediante varios caminos, ¿no? Uno, organiza consultas, fíjate, esto es política social, consultas para buscar opiniones antes de tomar iniciativas políticas importantes. Una consulta o opiniones, pero bueno, eso es estadística. Ayuda a los gobiernos nacionales a coordinar sus esfuerzos para crear empleo, buscar la sostenibilidad de las pensiones y hacer frente a la pobreza y a las exclusiones sociales. Es verdad que da muchas directrices, ¿vale? Y da consejos y orientaciones, sobre todo cuando implican a más de un país, Estado miembro, o que se refieren a, por ejemplo, a trabajadores transfronterizos o personas que han trabajado en más de un sitio, o temas de cobertura de sanitaria, que sean de personas que son de diferentes países pero son miembros de la Unión Europea. Todo este tipo de cosas sí dan orientación. Coopera con organizaciones internacionales, ya no son países, y países socios para promover el trabajo de calidad, ¿vale? Da directrices. Se mantiene en contacto con los representantes de sindicatos y empleadores europeos, contacta con, digamos, las dos patas, ¿no? Los dos ejes, uno es los trabajadores y otro es el empresario o los empresarios, ¿vale? O la patronal, ¿no? Que diríamos aquí en España. Colabora con las autoridades nacionales en la gestión de la financiación de la Unión Europea, sobre todo, y esto es muy importante, el Fondo Social Europeo, que es el eje fundamental de financiación, uno de los ejes fundamentales y más,
¿vale? Una caja con dinero que va para temas sociales que proviene de la propia Unión Europea, ¿vale? Es muy importante ese Fondo Social Europeo. A España ha llegado mucho dinero del Fondo Social Europeo. Coopera, evidentemente, con organizaciones no gubernamentales del sector social, sobre todo con organizaciones no gubernamentales muy coordinadas, muy organizadas y normalmente con infraestructuras supranacionales que además tienen acceso, posibilidades de acceso a ayuda, prestaciones, fondos, etcétera, etcétera, de la Unión Europea. También se convierte en enlace con expertos de países de la Unión Europea por medio de diversos comités científicos. Si os dais cuenta, es como un mediador, gran agente mediador, canalizador de recursos, etcétera, etcétera, en términos de política social, pero no ejecuta derechos de política social ni lo garantiza. Esto es muy importante. Le dice a los Estados miembros que lo garantice. Eso sí, ¿vale? Coopera con la Autoridad Europea del Trabajo, la Fundación Europea para las Condiciones de Vida y el Trabajo, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud del Trabajo, el Centro Europeo de Formación Profesional y Fundación Europea de Formación. Si os dais cuenta, el eje fundamental de la política social es empleo y un tipo de empleo y el empleo como inserción y la formación para el empleo, ¿vale? Esa idea es muy, 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 muy de la Unión Europea y de la política social europea desde los años 60 hasta hoy, ¿vale? Bueno, los grandes avances os lo explico porque, claro, vais a empezar a leer el tema y os vais a dar cuenta que se mencionan los tratados. Los tratados son cada cierto tiempo, ¿vale? No tiene que haber una regularidad ni que un periodo concreto, sino cada vez que cambia cosas en la Unión Europea, se firma o se genera o se confecciona un tratado, ¿vale? Básicamente los grandes avances, ojo, y os pongo también retroceso, de la Unión Europea se producen por los tratados. Cuando hablo de avances o retrocesos me refiero en términos de política social. Es decir, que haya un nuevo tratado no garantiza una mejor política social para los ciudadanos, por más que lo digan los tratados, porque luego si los tratados son, se deberían de garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda, si hay presupuesto, porque eso no garantiza absolutamente nada. O los Estados miembros deberían voluntariamente de ayudar a su población pobre. Si es voluntario, se aconseja, se aconseja, no es obligatorio. Entonces, claro, son elementos que muchas veces van pasando tratados, pero dejan un poquito más desangelado en términos de política social. Para que vosotros lo veáis y además con la fecha, sin que yo os lo explique, ya lo vais a ver muy claro. Porque claro, hay como periodos distintos, si os dais cuenta. Os pongo aquí, ¿no? El primero es tratado de 1951, el Tratado Constitutivo de 1957 o el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también tratado, muy importante, el Tratado de Roma, ¿vale? Que son del año 57. Son en época de expansión del estado de bienestar y son los más sensibles socialmente, los más fuertes y los que más van a promulgar el tema social. De hecho, el Fondo Social Europeo y todo ese tipo de elementos se crean en estos años. Luego no se han creado elementos de igual magnitud que esto que estamos hablando. Luego, si os dais cuenta, hay un parón y saltamos del 57 al 92. Aquí estamos en pleno puro neoliberalismo en la Unión Europea y en el resto de países miembros. Fuerte, 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 fuerte. Son tratados terriblemente adversos en términos de política social con una tendencia neoliberal muy clara que deja muy desangelado al ciudadano. Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht del 92, el Tratado de Ámsterdam del 97, el famoso Tratado de Niza que fue un puenteo a una constitución fallida de la Unión Europea. Eso es sencillo, los europeos, Tratado de Niza, el Tratado de Lisboa, perdón, fue el tratado que se salta un poco la Constitución Europea. Básicamente fue que los ciudadanos europeos, no los españoles, que dijimos que sí, yo no sé cómo dijimos que sí, pues no nos leímos la propuesta de Constitución Europea. Si nos la llegamos a leer, yo la explicaba en la universidad, no hubiésemos votado nunca, jamás, jamás, jamás sí a esa constitución. Pero en el momento que hubo países como los franceses, etcétera, etcétera, que empezaron a votar que no, evidentemente, una vez que hay un país que dice que no a una constitución, pues no hay constitución. Evidentemente, porque hasta esas elecciones estuvieron mal hechas, tuvieron que ser elecciones a nivel europeo general, pero bueno, lo hicieron por país. Lo hicieron mal. No sale la Unión Europea, no sale la Constitución Europea, menos mal porque hubiese mermado los derechos sociales de la Constitución española, bastante, ¿vale?
Y lo que hacen, pues, ni corto ni perezoso, y ¿qué pasa? ¿Que a la gente no le gusta esto? Bueno, pues en vez de llamarlo Constitución, lo vamos a llamar Tratado de Lisboa, nos vamos a juntar un grupo de amigotes y entre nosotros lo firmamos, y a juí, fuera. Y firmaron el Tratado de Lisboa. Entonces, el Tratado de Lisboa es como un puenteo a la democracia y a los ciudadanos, pero bueno, pues ahí lo tenemos. No ha mejorado las cuestiones sociales, pero por lo menos las constituciones nacionales, especialmente la española, no se vieron afectadas o tocadas en exceso, ¿vale? De todas maneras, vamos a ver. Esto es para que lo entendáis, es decir, hay tratados, perdón, muy prosociales o más cercanos a lo social y otros que mencionan lo social, mencionan los derechos sociales, pero están enfocados desde una corriente neoliberal, con lo cual van a tener otro deje, ¿vale? Entonces hay que leerse la letra pequeña, que son básicamente los cuatro últimos que os pongo aquí. Lo digo porque como en el libro debéis de revisarlo, debéis de trabajarlo y entender bien lo que se va diciendo. Bueno, ¿qué cositas vamos a encontrar en términos de política social? Tenemos los famosos libro verde y libro blanco, en este caso el libro blanco del empleo, donde nos dice, bueno, nos va marcando pautas, son pautas, ¿eh? Son libros donde dicen cómo deberían de ser las políticas, qué deberíamos de hacer, son recomendaciones en base a diagnósticos y datos previos, ¿no? Que se dan para que los Estados miembros puedan marcar directrices más operativas o aplicadas, ¿no? Los principales aspectos a considerar dentro del libro blanco del empleo, que es como se llama, de política social y bienestar social de la Unión Europea, pueden sintetizarse en varias cuestiones, ¿no? Que tienen que ver o van a tener que ver. Por ejemplo, la evolución demográfica con el envejecimiento poblacional. Esto necesariamente afecta al empleo y necesariamente afecta a la política social en términos de pensiones y afecta en temas de políticas sociales, generales, en temas de dependencia. O sea, el tema del envejecimiento demográfico, evolución demográfica es muy importante. Ojo, se suponía, antes de la crisis de 2008, que por la propia tendencia de la evolución demográfica, la evolución demográfica de envejecimiento poblacional iba a necesitar un montón de mano de obra externa. ¿Por qué? Pues porque se va envejeciendo la pirámide poblacional y las bases mismas de empleabilidad se necesitaban cubrir de puestos de trabajo. La propia tendencia demográfica podía crear situaciones no muy lejanas de pleno empleo en la Unión Europea. Esto con la crisis de 2008 se ha ido todo al garete y se ha reconfigurado, rehecho absolutamente todo y va a afectar mucho. Veremos también el impacto que tiene el COVID-19, sobre todo en los planteamientos de modelos de trabajo y de contratación, etcétera, etcétera, de lo que puede implicar también teletrabajo, nuevas tecnologías, todo aumento de la productividad con menores costes, costes asociados a las personas que están trabajando desde su casa, por ejemplo yo, que en otros casos, pues a lo menos si yo fuera una empresa, pues no tendría, ¿no? Esos costes, ¿no? Bien, más cosas. La caída del mercado de trabajo, evidentemente, la tendencia no ha sido la construcción de empleo desde los años 70, concretamente es una merma total del mercado de trabajo en pro del desempleo. En este caso, no son sistemas económicos generadores de empleo, han sido sistemas económicos que intentan prescindir del factor humano para aterrizar en menores costes y en mayores ganancias a base de una reducción de la necesidad de empleo o sistemas fallidos de creación de empleo terribles, ¿no? No todos los países funcionan igual, ¿vale? Pero en términos generales sí vamos a constatar esa tendencia. Cambios en las estructuras familiares, ahí os pone familias monoparentales, personas solas que van a requerir reajuste, el tema de la conciliación, es muy importante. Si le metemos el tema de mujer, metemos tema de dependencia, metemos el tema de los hijos, esos elementos a niveles familiares, ¿vale? Estructuras familiares y las familias monoparentales son elementos que están muy vinculados con las políticas sociales, perdona que tengo una alergia, con las políticas sociales, con las políticas de empleo, con las políticas económicas, ¿vale? Fomento también de nueva pobreza, fenómenos, perdón, de las nuevas pobrezas y de desestructuración social, que son gravísimos, ¿vale? Y casi que los normalizamos ya, que esto es horroroso, ¿vale? Parados de larga duración, o sea, nosotros ya hemos dado por sentado que una persona a partir de los 40, 50 años, como esté en desempleo, lo tiene muy duro que a lo mejor ya no vuelva a encontrar empleo, es decir, esto lo asumimos como normal, y usted, esto es una barbaridad. Jóvenes que no logran acceder al primer empleo. O sea, tenemos el que cuando cumpla unos años ya no puede trabajar más o no, la empresa no te va a dar posibilidades, pero es que para tú entrar en una empresa, para entrar en un sector cada vez más complicado, más difícil. Jóvenes que no van a hacer ese primer puesto de trabajo. El tema, y ahora si le metemos otros elementos, drogodependencia, delincuencia, xenofobia, wow.
¿vale? Son elementos mucho más gravosos. Cuidado, que estos elementos se pueden torear, se pueden cambiar, además se pueden cambiar desde el trabajo social, que esto sería muy chulo ver cómo el trabajo social puede corregir esto. Yo tuve la suerte de dirigir una tesis doctoral a una doctoranda que es profesora también en la Universidad Pablo de Olavide, que era precisamente sobre integración de jóvenes en situación muy marginal, muy desestructurado, muy fuera y muy excluido de los sistemas educativos y de empleabilidad, y con procesos de hacer trabajo social se consigue a través de una serie de elementos que tengan empleabilidad y tengan puestos de trabajo. Esto durante la crisis de 2008 para adelante. Es decir, frutos de ese trabajo tenemos varias publicaciones, una de ellas en la British Journal of Social Work, donde se explica cómo el trabajador social consigue la inserción laboral de estos jóvenes con estos perfiles. O sea, son elementos que lo damos por normal, pero no son normales. Si esto hay que cambiarlo, ¿vale? Aquí están los trabajadores sociales, entre otros, para cambiarlo. Pero ojo, si las estructuras económicas no quieren o políticas, lo tenemos bastante complicado, ¿vale? Evidentemente también afecta a la globalización del comercio y la producción. ¿Por qué? Porque la empresa cada vez piensa más en términos internacionales y de abaratamiento de costes, es decir, ¿dónde me monto mi fábrica? Donde sea más barato, ¿vale? ¿Dónde vendo mi producto? En todos lados, ¿vale? Esa es la clave, o es fundamental. Y además con un modelo que se llaman toyotistas, que es de dispersión, ¿vale? De producción fabril. Es decir, un coche ya no se fabrica en un sitio. En un sitio se fabrica la rueda, en otro el cristal, en otro el volante, en otro la caja de cambio, en otro una pieza, en otro otra pieza, en otro... En una planta se hace ensamblaje, en otro se hace... Es decir, todos esos sistemas están divididos y repartidos por el mundo, y además con la política del just in time, porque te permite la tecnología controlar todos esos sistemas de producción en tiempo real, just in time, ¿no? Y el impacto de las nuevas tecnologías, que es evidente, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías pueden servir para mejorar las condiciones de trabajo, pero también sirven de dos maneras. Pueden destruir empleos, pero pueden generar empleos nuevos. Es decir, nuevas tecnologías están creando un montón de empleos, fíjate todo lo que son las redes sociales, la robótica, etcétera, etcétera, pero esas mismas pueden destruir un montón de empleos. Es decir, si tú inventas que un coche sea autónomo, tú estás inventando el camino, enseñando el camino a la empresa para que no tenga, todos los que tengan personas que sean chauffeur, no necesiten contratar a un conductor, taxistas, conductores de ambulancia, conductores de autobús, camioneros, todo oficio, con los años, si lo puede hacer una máquina, lo va a hacer una máquina. ¿Vale? Se está de decir, la tecnología, es verdad, va a crear otros, pero ¿qué hacemos con la gente que sacamos de aquí, ¿no? O sea, todo ese tipo de elementos, el libro verde y el libro blanco del empleo los tiene en consideración. Bueno, muy importante, muy, muy importante, va a ser también la Carta Social Europea, muy famosa, del año 61, ¿vale? También os mezcla aquí con el Tratado de la Unión Europea del 92. El autor ha mezclado dos elementos contrapuestos, pero más o menos para que veamos qué elementos se articulan, ¿vale? En los dos elementos, tanto en la Carta Social Europea como en los derechos, como en los tratados de la Unión Europea, en términos de derechos, ¿no? En términos de articulado, ¿no? Por ejemplo, tenemos derechos sociales que promueven, ¿vale? Crecimiento económico equilibrado, estabilidad de los precios, sociedad competitiva de la economía de mercado pleno, de pleno empleo, protección del medio ambiente, prevenir la exclusión social y la discriminación, promoviendo la justicia social y la protección, la igualdad entre hombres y mujeres. Y, hombre, todo esto que estoy contando no es de los años 60, ¿eh? Solidaridad intergeneracional y la protección de los menores, promover un alto nivel de educación y salud, promoción del empleo, mejora de las condiciones de vida y el trabajo para mejorar la protección social y diálogo entre empresarios y trabajadores, desarrollo de recursos humanos que fomente un alto nivel de empleo y sobre todo en términos de lucha contra la exclusión social. Si os dais cuenta, siempre el empleo es un elemento que es el que saca de la pobreza o que corrige las deficiencias de pobreza o de exclusión social, ¿eh? En las políticas europeas muy claro. Da entidad en el 152 a los interlocutores sociales respetando su autonomía en el contexto de los distintos países. Cuando se ponen esos matices, siempre al final dejan muy desangelado al que sea, ¿eh? Libre circulación de trabajadores, os sonará esto, política social, promoción del diálogo entre patronal y trabajador, en fin, vais ahí viendo diferentes elementos que tienen que ver con esos documentos. Se está poniendo aquí, en este caso, en la tabla 3,
muchos más elementos del Tratado de la Unión Europea del 92 que de la Carta Social Europea, ¿vale? Aunque lo explica por aquí. También os menciona otros documentos importantes que son históricos, aunque hay veces que no son, ya estoy explicando, que no son tan pro a favor o tan desarrolladores de políticas sociales como en verdad justificadores de que no la haya, que es muy lastimoso. Y en la tabla 4 os habla precisamente de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se firmó en Niza en el año 2000, ¿vale? Aquí hay varios capítulos que tienen que ver con política social, por ejemplo, el capítulo 1, que se habla de igualdad de oportunidades y acceso, si os dais cuenta, política social y empleo siempre van de la mano, ¿vale? En Europa. Igualdad de oportunidad y acceso al mercado laboral. Aquí metemos todo el tema de educación, aprendizaje y entrenamiento para toda la vida, igual, el tema de igualdad de género, igualdad de oportunidades indistintamente del género, apoyo activo al empleo, ¿vale? Condiciones laborales justas, que sería el capítulo 2. Condiciones laborales justas. Habla de empleo seguro y adaptable, habla de salario, pero luego todas estas cosas te leen la letra pequeña y te dejan muy desarmado, ¿eh? Muchísimo. Habla de claridad en el entorno laboral y sobre protección en caso de despido, del diálogo social y participación de los trabajadores, de la conciliación de la vida laboral y profesional, del ambiente de trabajo saludable, seguro y bien adaptado. Es decir, es verdad que de la Unión Europea han llegado elementos de corrección. Dice Espe que se ve todo muy bonito. Sí, sí, así contado es maravilloso. Lo que pasa es que luego te pone la letra pequeña y ya te dice, oh, pues esto no es lo que pone. No es el título. Y te deja un poquillo fuera de juego. Pero es verdad que desde la Unión Europea y todo el tema de política laboral, tema de igualdad, sí se ha dado mucha caña a los países, Estados miembros. España ha aprendido mucho de Europa, sobre todo en temas de condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo, tema de igualdad. Pero le queda lo más grande. O sea, aprendió mucho, pero le queda lo más grande, ¿vale? Bueno, en el capítulo 3, Espe, tú estás escribiendo, o Sara, tú estás escribiendo, ¿no? A ver, te espero, te espero. Sara, tú estás escribiendo una harta. Dice Sara, pero dice derechos fundamentales. Son derechos exigibles o directrices. Es que estoy en la tablet. Pues mira, escúchame, básicamente lo que se dan son directrices y consejos. O sea, se dice, los Estados miembros deberán de promover, deberán de asegurar, deberán de... Pero no es efectivo. Bueno, tú puedes ir a un tribunal europeo y te va a dar la razón. O sea, si tu Estado no te protege en algo, te dice, tiene usted razón. Y le pega un tirón de orejas a tu Estado, pero al final le dice al Estado, debería usted de protegerlo. O sea, te queda con la perra gorda de que tú has ganado, pero luego al final tiene que ser tu Estado el que te lo resuelva, con lo cual te deja ahí un poquillo chungo. También es verdad que hay países que no firman el tratado o no firman parte del tratado, es que además se hace la trampa. Es decir, no son derechos, no son derechos subjetivos, así es contado. No son garantes de esos derechos, ¿vale? Son exigibles, tú puedes un tribunal europeo lo puedes exigir, pero al final estamos en las mismas, ¿vale? O sea, que es bastante desesperante, es bastante desesperante. Bueno, por ahí está también escribiendo... Ah, vale, muy bien. En el capítulo 3, por ejemplo, habla también de la protección e inclusión sociales, ¿vale? Entonces se menciona el cuidado y apoyo de los niños. Si os dais cuenta, siempre enfocado a elementos que tienen que ver también con el tema o vinculado con el patrón trabajo, ¿vale? Pero bueno, protección social, ingresos mínimos de renta, se mencionan los ingresos mínimos de renta, pensiones, salud, pensiones. Los países deberían de tener pensiones. Deberían de asegurar pensiones a sus mayores. Mira cosas de esa, ¿verdad? Salud. Los países deberían de garantizar el acceso a una salud digna o, ¿vale? O igualitaria. Inclusión de personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y asistencia para personas sin hogar, servicios básicos. Es decir, hay un recorrido, ¿no? Os decía que muchos de esos tratados tienen partes que son trampa, porque a lo mejor tú dices, bueno, el tratado de Maastricht de la Unión Europea tenía una parte que era el preámbulo y el resto del articulado. ¿Qué se hizo? Porque los derechos sociales se pusieron en la parte del preámbulo. Entonces hubo países que firmaron el tratado, pero no firmaron el preámbulo. Anda, vale.
Así de claro. Con lo cual ni siquiera le pueden decir, le pueden recomendar eso, le pueden recomendar, pero ni siquiera se han comprometido. Bueno, políticas sociales comunitarias más específicas, pues en el libro va haciendo un repasito, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, las políticas de educación, también de empleo, que os habla de la exclusión social dentro de empleo, ¿eh? Comité de protección social, o donde está la agenda social europea, sobre el tema del envejecimiento, que también hemos mencionado algo, tema de familia, que también recomienda, el tema de igualdad de género, que es un tema muy importante, ya os he dicho, y otras medidas de política social que pueden encontrarse. Por ejemplo, el tema de educación es bastante potente. Como veis, un sistema de políticas sociales muy amplio y sobre todo que marca, posibilita la conexión entre los diferentes Estados miembros y financia, ¿vale? Cofinancia. Por ejemplo, directrices de educación estarían las directrices marco, son siempre directrices marco de la Unión Europea complementarias a las políticas educativas de cada Estado miembro. O sea, yo te doy directrices, pero yo no toco nada tuyo, ¿vale? Tú tienes tus políticas educativas porque tú eres un Estado miembro soberano, ¿vale? Y esa política educativa lo que hago es marcar directrices, ¿vale? Entonces la Unión Europea tiene un principio donde básicamente aplica, donde se pueden ejecutar políticas locales, locales se refieren a de base de Estados miembros, que sean más próximas a los ciudadanos, tiene por costumbre, o por costumbre, o ya no por costumbre, sino que es filosofía propia, idiosincrasia propia, no entrar. Ojo, si son temas sociales, si son temas económicos, entra. Es decir, tú tienes que arrancar un olivar y te dice que lo tienes que arrancar, arranca. O si tú tienes que, vais viendo, pero no te va a decir, bueno, pues aquí vamos a entrar, estos colegios no están funcionando bien, me los tiene usted que cambiar, voy a mandar inspectores, voy a mandar gente que lo controle, voy a mandar a hablar con la familia, voy a hacer... Ahí no se mete. Sería guay, ¿eh? También estaría, bueno, ya lo conocéis, el EEES, Espacio Europeo de Educación Superior, ¿vale? Con el ECTS, que también os sonará, European Credit Transfer System, ¿vale? Los famosos ECTS o Eurocréditos o créditos europeos, ¿vale? Y que tiene diferentes programas. Todos esos son programas que están financiados o cofinanciados por parte de la Unión Europea. Esperanza me dice, supongo que habrá un Estado miembro que sea modelo y los demás intenten seguir. Yo no sabría qué decirte, Esperanza. Ojalá tuviéramos un Estado modelo de política social que fueran los países nórdicos y hiciéramos todo lo que hacen ellos, porque aquí hay un cacao maravillado que es horroroso, porque las directrices de la Unión Europea son, en los últimos años, han sido políticas de austeridad. Entonces, las políticas de austeridad se han cargado las políticas de creación de empleo y las políticas sociales. O sea, mal, 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 mal. Me dices, también entiendo que el estado de bienestar dependerá de la economía de cada estado. Además, la supedita, que es muy desesperante. Es decir, si te dice, habrá que asegurar pensiones a los mayores, por ejemplo, esto es una cosa muy fuerte, de aquella constitución que nos quisieron colar. Y básicamente decía, oh, salían en la tele los anuncios, la Unión Europea garantiza, deberían de garantizar los Estados miembros las pensiones. Y ahora tú te vas a la constitución y te la lees y te dice, siempre y cuando haya presupuesto en el Estado miembro. Hostia, la constitución europea obliga. O sea, la española obliga a las autoridades a que sean capaces de sacar dinero para las pensiones y proteger a los mayores. Pero la Unión Europea, si llega a salir, tendríamos que cambiar la Constitución española. ¿Por qué? Pues porque este derecho garantista aquí abajo, la otra dice que está supeditado a presupuestos. Ostras, nos lo cargamos, ¿vale? Entre otras lindezas. Entonces, ¿países de referencia? No. Tenemos marcadas directrices que además son de tinta de corte económico, desgraciadamente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos programas educativos, os estaba explicando cómo son el Comenius, el Sócrates, los Erasmus, que os sonará, que son de europeos, son de la universidad, también los tenéis los Grundy, los Eurídice, los Leonardo da Vinci, todos estos son programas, ¿vale? Que los podéis ver en el libro, o si no buscáis información, o de otras asignaturas que habéis dado también conmigo, más o menos se vienen a explicar, que son elementos vinculados a la educación por personas con discapacidad, personas mayores, personas de instituto, para la promoción de las artes, hay un montón de tipos de programas, ¿vale? Para formación profesional. Bueno, tenéis la educación profesional específicamente, que también es un elemento muy importante, ¿vale? Educación, formación profesional desde la Unión Europea, ¿vale? Otro de los grandes bloques, ¿vale? En la Unión Europea es el empleo.
El empleo es muy importante. Ya os he dicho que básicamente es el tesoro de la política social europea, es la fuerza y es lo que más dinero va a trabajar. De hecho, todo lo que queráis hacer con la Unión Europea, buscar financiación, si es de creación de empleo, desarrollo regional, etcétera, etcétera, poner los empleos que creáis, todo lo que promovéis de empleo y motor económico para la creación de empleo y podéis conseguir ayuda, ¿sabes? La gente que trabaja mucho estos elementos lo tiene súper claro. Aquí tenéis, por ejemplo, os pone, destaca el programa Equal para promover la inclusión, a luchar contra la discriminación por razones de sexo, origen étnico, raza, religión, creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, ¿vale? Que es un programa de inclusión laboral que tiene un montón de variantes, ¿vale? Todo esto se pueden pedir ayuda, ¿vale? No crea puestos de trabajo, sino que financia programas, siempre financiación de programas, ¿vale? Estaría el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, que es una maravilla, que son los fondos FEDER, que también tiene un montón de variantes, incluso tiene fondos FEDER de investigación, algunas de esas cositas que conocemos en la universidad. Es otro de los mecanismos que la Unión Europea establece para la promoción del empleo. Trata de promover la cohesión económica y social y reducir las diferencias que existen entre los diferentes niveles de desarrollo de las regiones europeas, favoreciendo el desarrollo de los más desfavorecidas, en este caso las regiones que tengan mayores problemas. Estamos hablando de los fondos FEDER, ¿vale? Los fondos FEDER son de desarrollo regional, es decir, son fondos para políticas macro más bien, que desarrollan regiones concretas, un pueblo completo, lo que sea. Yo no sé si conocéis un pueblecito cercano a la frontera con Extremadura desde Portugal. Hay muchos ejemplos en España, pero voy a poner ese ejemplo porque me pareció muy interesante, que se llama Monsaraz. Monsaraz, os lo voy a sacaros un momentito, a ver si soy capaz de enseñaros una foto de Monsaraz. A ver, Monsaraz, para que veáis lo que yo vi. Em, a ver, una foto, imágenes de Montserrat, a ver, para que se vea bien el pueblo y las características que tiene ese pueblo. Vale, aquí estaría, esto es. Vale, os voy a enseñar una foto de Montserrat, ¿vale? A ver, os la voy a compartir, un segundito. A ver si me organizo, porque tengo que dejar de compartir una cosa y compartir otra. A ver, Baristo, aquí está. Espero que la estáis viendo, por favor, decirme. ¿Veis la imagen de Montserrat? ¿Veis la foto? ¿Sí o no? Vale, vale, perfecto. Ay, se me ha ido un alquiler. Espera un momento. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Quiero decir, mira, esa Montserrat, tú pasas la frontera. Yo os invito a que vayáis cuando se pueda viajar, porque esto no se sabe. Os escapéis. Desde aquí, desde Sevilla, se va una escapadita con tu pareja y te vas y te lo pasas muy bien. Y te vas a Montserrat. Es un pueblecito que está, si os dais cuenta en la foto, en lo alto de una peña, ahí ya está reconstruido, es un castillo, un castillo medieval. Todo el pueblo por dentro es medieval, ¿vale? Y eso está ahí en lo alto de esa peña, ¿vale? ¿Qué le pasa a Montserrat? Montserrat era un pueblo que sumido en la pobreza, súper deprimido en una región de Portugal que no tiene tampoco mucho movimiento económico, pero todo lo que veis alrededor, que allí hay agua, hay abajo como un valle, hay unas vegas, que todo eso lo recorreríais con el coche hasta llegar ahí, no le pertenece, no es término municipal de Montserrat. Es decir, la gente de Montserrat vivía en situaciones muy pobres y se estaba quedando sin población. Llegó un fondo FEDER, cuando yo llego a Montserrat ya ese fondo FEDER se ha aplicado y todavía tuve la suerte, por ahí tengo una foto donde fotografío la placa que pone Fondo FEDER de la Unión Europea, tantos millones de euros, en portugués pone, evidentemente, pero ponía allí como que se había regenerado la zona. Y habían conseguido reconstruir todo Montserrat. Murallas, castillos, las casas. ¿Qué pasa? Que aquello se había llenado de gente, de turistas, es decir, un fondo de desarrollo regional. Se había creado un montón de empleo y un montón de gente que ahora, bueno, ahora mismo con el COVID imagino que estará todo muy mal, pero todas las casas o eran restaurantes, o eran casas de huéspedes, o eran temas de tiendas de turismo. O sea, el propio pueblo se había convertido en un centro laboral, de trabajo. Entonces ya no se iba gente, venía gente, invertía, se quedaban allí y con el Fondo de Desarrollo Regional lo que habían hecho es darle un sentido
¿verdad? Y regenerar la zona. Es decir, es un ejemplo, bueno, de los muchos que puede haber, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo se utilizan los fondos, por ejemplo, fondos FEDER, ¿vale? Lo digo por ti, os podéis escapar un día, irse a Montserrat, lo visitáis y más o menos tenéis una idea de lo que os voy diciendo. Ya digo, una vez que entréis, solamente lo que hay de murallas para adentro es lo que es Montserrat, los demás no pertenece, ¿no? Bueno, tenéis también por aquí el Programa Comunitario para el Empleo y la Solidaridad Social, o denominado también Progress, ¿vale? Su objetivo para el periodo, bueno, si os dais cuenta, los años, pues 2007-2013, es aportar ayuda financiera específica para el empleo y los asuntos sociales, contribuyendo así a la consecución de objetivos de la Estrategia de Lisboa, ¿vale? Recordad que la Estrategia de Lisboa marca también una serie de directrices y se ponen en marcha algunos programas, ¿vale? Su ámbito de actuación son básicamente el empleo, protección e integración social, las condiciones de trabajo, la no discriminación y la diversidad e igualdad de género, que se materializan en una serie de objetivos generales muy concretos. Además, a ese programa se pueden solicitar ayuda, si os dais cuenta son como fondos, ¿vale? También estaría el programa EURES, tiene como objetivo la creación de un mercado de trabajo interno accesible a todos los ciudadanos de la Unión Europea mediante el intercambio transnacional, interregional y transfronterizo de ofertas y demandas de empleo. Claro, ahora la pregunta del millón, ¿y esto a qué regiones favorece o a qué países favorece? Pues va a depender de la cualificación de la mano de trabajo y los tipos de puestos de trabajo que oferten, ¿vale? Pero existen esa colaboración laboral, o sea, tú puedes ir al SAE o al INEM a donde sea y solicitar puestos de trabajo de la Unión Europea, ¿vale? Esa red de puestos de trabajo muy probablemente esté a través del EURES, ¿vale? Se pueden utilizar para trabajar fuera. Bueno, otros elementos de la política social, pues ahí tenéis elementos, por ejemplo, marca directrices para combatir la exclusión social, el Comité de Protección Social, que lo hemos mencionado también al principio, la Agenda Social Europea, también hemos comentado algo, pero no lo hemos desarrollado, sobre el envejecimiento y las políticas sociales, la igualdad de género y otras medidas específicas de la política social. Bueno, de la Agenda Social Europea se menciona, es muy pobre, ¿eh? Es muy pobre lo que se menciona en el libro. Se elaboran informes, por ejemplo, para las que se han desarrollado instrumentos como el SESPROS. Llamar esto política social es un absurdo. Esto podría llamarse Oficina para la Transferencia de Datos y sin llamarse política social. Son gastos de las diferentes ramas de la protección social. O sea, mide lo que se gasta en los Estados miembros en protección social. Esto no es política social. SILC, estadísticas anuales de escala comunitaria relativas a los ingresos y a las condiciones de vida de los hogares. Esto no, estos son, en verdad, marcadores indicadores de corte económico. O el SHA, que es un sistema de cuentas de salud para ver temas de los gastos y temas de financiación sanitaria y demás de los Estados miembros. Esto, financiarlo con cargo a la Agenda Social Europea o que esté dentro de la Agenda Social Europea, para mí es una vergüenza. El envejecimiento. Bueno, también se menciona el tema del envejecimiento y las políticas sociales. De hecho, se habla del libro verde, que antes hemos mencionado el libro blanco, el libro verde, frente a los cambios demográficos, habla, ¿no? Uno de los lemas, ¿no? Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones. En verdad, la solidaridad entre generaciones siempre ha existido desde que existe el estado de bienestar, ¿vale? Lo que pasa que últimamente se está intentando atacar o cuestionar esa solidaridad intergeneracional diciendo que los demás tienen que pagar las pensiones de los mayores. No es correcto. Los mayores durante todos estos años han cotizado y han cumplimentado y ahora tienen derecho a percibir todo lo que han dado al sistema porque han sido sostenedores del sistema y siguen siendo sostenedores del sistema en tanto que consumidores y con sus pensiones de jubilación sostienen el sistema y sostienen a familias, ¿vale? Todo lo que no sea esto nos están vendiendo una moto, ¿vale? Para hacer frente al envejecimiento de la población, la estrategia de la Unión Europea es promover la solidaridad entre las generaciones, cuya principal herramienta es lo que se llama aquí la Alianza Europea para la Familia, que no había enterado de eso, porque esto que la gente de Europa, los ciudadanos de base, ni se han enterado. O sea, este tipo de cosas son muy graciosas, están ahí, hay un montón de pasta, muchos elementos, muchos encuentros, pero la gente de la calle no se entera. ¿Por qué? Pues porque no son políticas que sirvan de verdad a los ciudadanos o que se vuelquen sobre los ciudadanos. Es verdad que también se habla de igualdad de género. Yo creo que ahí hemos hecho bastantes cositas muy buenas, sobre todo por la presión de la Unión Europea. Menos mal, porque ahí nos ha dado bastante caña a España y a todos los países mediterráneos y a todos los países en general. Pero bueno, nosotros nos hacía falta cambios importantes y nos falta todavía lo más grande en temas de política de igualdad de género. En estos momentos la Unión Europea tiene en marcha el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres. 2006-2010,
se supone que hay reediciones. Se creó un comité consultivo para la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, también se menciona el Instituto Europeo para la Igualdad de Género. ¿Vale? Habrá ahí un poco de código práctico de conducta para la dignidad del hombre y la mujer en el trabajo. Además, si os dais cuenta, en las últimas revisiones no se habla solo de mujer, sino se habla de igualdad de género y de dignidad del hombre y de la mujer. ¿Vale? Ya se están haciendo más inclusivos también estos elementos, sin salvar, sin obviar las diferencias, ¿eh? Sobre todo desde la empresa. Otras medidas de política social también vais a encontrar en el libro, ¿vale? Bueno, con esto no me lo puedo creer, creo que he dado el tema entero porque hasta aquí quería explicaros. También os van a dar medidas recientes, ¿vale? Y objetivos de desarrollo sostenible, echarle un ojillo, no tiene mucha complicación, pero leedlo, trabajadlo, que son los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea y la implementación, perdón, de la Agenda 2030 de la Unión Europea que marca una serie de directrices y de pasos, ¿vale? Entonces, revisar, consejo, desde la página 186 y siguiente, ¿vale? Para terminar el tema, hacéis una lectura atenta y tomáis anotaciones de lo que consideréis oportuno, ¿vale? Para más o menos cerrar ya la última parte del tema. Bueno, pues con esto y si terminaríamos la parte del tema 5, que no me pensaba que lo podíamos dar hoy, y por favor, contarme si tenéis dudas, preguntas o cualquier cuestión de lo que hemos estado trabajando hoy. Bueno, chicas, pues lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a despedir. Os recuerdo, por favor, la semana que viene no hay tutoría, que luego me llega un montón de correos. ¿Aristo, qué ha pasado? Que yo me he conectado, no había nadie. No había nadie porque es Semana Santa, ¿vale? Entonces, nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Apúntate, Isabel, apúntate para visitar el lugar, que te va a gustar, te va a gustar. La verdad es que si te puedes escapar con alguien, te va para allá y te lo pasas muy bien, ¿vale? Es una cosa, pero ya te digo, ahora con el COVID-19 es que ya, yo no sé si se puede salir de Sevilla, si puedes llegar hasta Huelva, si puedes llegar a Extremadura, que además puedes cruzar la frontera a Portugal, es que ya no lo sé. Entonces es complicadillo, pero en el momento en que todo esto esté ya normalizado, yo os invito a que visitéis sitios así que son muy chulos, ¿vale? Bueno, pues me despido de todos y todas, nos vemos en 2 semanas. Cortamos la grabación. Adiós, adiós.